Bienvenidos a todos, tomen asiento, vamos a recibir la palabra de Dios. Es muy importante que estemos abiertos en el corazón y en la mente, en los oídos, a recibir la palabra de Dios. Muy importante, créanmelo. Muchos en estos días oyendo personas que hablan con un espíritu seductor, engañador, que muchas veces le dicen a las personas los que quieren oír, que enseñan doctrinas de demonios, hacen que las personas que les presten su oído se aparten, se alejen de Dios o crean que están en Dios pero no lo están. Y lo triste es que algunos que son elegidos por Dios apostatan de la fe, se apartan, y esto trae mucha confusión y mucho dolor. Por algo el Señor dice que ancha es la puerta y ancho el camino de la perdición y muchos van por él. Pero con la condición eterna de nuestra alma no se juega. Porque tarde o temprano tenemos que partir a la eternidad. O sea que Él nos venga a buscar, o sea que Él nos mande buscar. ¿Cuántos creen eso? Lo más seguro que hay en esta tierra para el rico y el pobre, el necio y el sabio, para el soltero y para el casado, para el huérfano y para el que tiene padre, lo más seguro es que en algún momento esa persona se va a encontrar con la eternidad. Y en ese momento se va a definir cosas que, o va a tener cumplimiento cosas que tú hayas definido previamente mientras tú vivías. Ya ahí será tarde, desde el momento en que sales de tu cuerpo. Será tarde, ya no se puede volver atrás. Si has decidido aceptar la salvación que Dios te da por medio de su Hijo, bien, bienaventurado eres. Pero si has dado la espalda, no has prestado oído al mensaje de Dios, tristemente vas a ir a una eternidad y a un lugar en la eternidad reservado para aquellos que no quisieron aceptar la salvación que venía de Dios. Un lugar terrible, trágico, y lo más triste es que nadie puede salir de ahí. Pero hay un lugar diferente, preparado para aquellos que aman a Dios. Es una eternidad juntamente al Hijo de Dios, al Maestro, al que caminó en las polvorientas calles de Jerusalén hace ya más de 2000 años. Y se llama Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. El mundo se complica mucho o la complica mucho con el tema de la salvación, pero es muy sencillo. En ningún otro hay salvación sino en la persona de Jesucristo. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, aquel que fue un hombre como todos nosotros. No hay misterio. Dios no tiene religiones. De hecho, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, dice, ustedes cuando oren, relaciónense así con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Dios es Padre y nosotros somos hijos. Y si somos hijos, entre nosotros somos hermanos. Y si es una familia de padres y de hijos y de hermanos, lo que Dios tiene es un pueblo, una familia, del cual Él ha elegido dentro de todos aquellos que moran en la tierra. Otros eligieron no ser ni familia, ni ser parte de ese pueblo, y llegado el momento, van a ir a una eternidad sin Él. Y Dios le va a probar su culpabilidad. Nadie se va a las cárceles eternas sin el juicio debido. Y Dios va a juzgar
a cada uno, porque a cada uno Él juzgará, dice la palabra de Dios, después de la muerte. Pero hay un lugar que Dios ha provisto para aquellos que sí han aceptado y que reciben la salvación. Jesús dijo, me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo les voy a preparar una exclusiva para que cuando ustedes lleguen allí, ese lugar esté deparado para cada uno de ustedes. ¿Cuántos quieren estar ahí? Bueno, más le vale. Y a los que están ahí escuchando este mensaje, hágalo. No se mienta a sí mismo creyendo que por lo que usted hace o por la religión que tiene, usted va a estar en la eternidad con Dios. No, 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 no. La salvación viene no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó el precio por esa salvación. Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 18. La serie de estos mensajes se llama El mensaje de la cruz. Y el tema es el menosprecio de la cruz. Como en tiempos de Pablo, así hoy, inclusive predicadores y congregaciones, muchas protestantes, menosprecian, tienen en poco, no hablan, no se acuerdan, no está dentro de su agenda de sermones hablar de la cruz. ¿Se han dado cuenta? Que se habla de todo un poco en las iglesias, pero qué poco se habla de la cruz. Y miren ustedes, el apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas, una iglesia en una determinada zona del Imperio Romano, en un lugar geográfico, y le escribe a la iglesia que él mismo había evangelizado un tiempo atrás. Les escribe una carta y al final, el último consejo que Pablo les da en esa carta es el siguiente. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Repito, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. Como ustedes saben, Jesús era judío y él guardó la ley dada a los judíos, la ley de Moisés. Él no se apartó ni un tilde, ni una jota, ni una coma de lo que la ley demandaba. Él fue el único hombre, siendo Dios, tomando forma de hombre, vistiendo carne y sangre, que vivió en esta tierra y que cumplió con cada tilde, con cada coma de la ley. Los más de 600 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel a través de la ley de Moisés. Él fue heredero de la justicia porque cumplió con toda la ley. Y fue el único que lo hizo. Por tanto, ni tú ni yo, ni los judíos lo pudieron hacer. Por tanto, Él vino y lo hizo en tu lugar y el mío. Entonces, habían en aquel tiempo personas que decían, no, si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo. Si tú no guardas todos los mandamientos de la ley, no puedes ser salvo. Entonces, tienes que creer en Cristo, pero a su vez circuncidarte. Y muchos ponían en tela de juicio eso de recibir el regalo de la salvación por lo que Cristo hizo por ellos, condicionándolo a cumplir nuevamente la ley. Entonces, la señal entre los mandamientos que habían, el pueblo de Israel tenía que dar sus diezmos, entre otras cosas, y en otras se les obligaba o se les instruía, digamos así, a que tenían que circuncidarse, los varones.
Pero eso lo ponían como condición para ser salvos y ser parte del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Pablo les dice, ya no es necesario hacer eso, porque si tú haces solamente eso, tienes todo un montón de mandamientos que tienes que cumplir para ser salvo también. Porque si te vuelves un transgresor en uno de los puntos de la ley, ya es suficiente para que seas condenado. O guardas toda la ley, o no, o para ser salvos, cosa que es imposible, o bien confías en lo que Cristo hizo por ti. Entonces estos decían, no, nosotros no guardamos toda la ley, pero guardamos esto, esto y esto, y con esto ya estamos. Pero cuando transgredimos un punto de la ley, transgredimos todos los demás. Es como decir, yo me porto muy bien, pero me quieren llevar preso porque lo único que hago es robar. Pero hago todo un montón de cosas bien. No sé por qué me quieren llevar preso. No sé por qué me acusan ante el juez y yo lo único que hice fue manguearme unas gallinas nomás. Entonces el apóstol Pablo dice, no, pero puedes hacer toda la ley, pero si fallas en un punto ya eres digno de perderte eternamente. Entonces algunos no, decían, no, pero si no guardamos todos los puntos no importa. Con que nos circuncidemos ya eso es suficiente. Entonces el apóstol Pablo dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con los que piden eso. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Porque está bien, se circuncidan, pero hay otras cosas que no hacen. Es como el ejemplo del ladrón de las gallinas. Está bien, yo me porto bien con mi familia, trabajo, soy un buen vecino. Lo único que soy es un ladrón de gallinas. Es más, tengo mis códigos, no robo ni a mis vecinos, robo en otros barrios. Tengo mi ética como ladrón todavía. Entonces, Pablo dice, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ellos y decir, mirá, ahora tú eres uno de los nuestros. Y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, Pablo, dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que yo nunca exalte las virtudes ni de mí ni de nada en este mundo, que no sean las virtudes de la cruz de Cristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. En otras palabras, todo lo que yo antes deseaba obtener y poseer de este mundo, ya no me interesa. ¿Por qué? Porque fui salvo y hoy estoy entendiendo que a todas las cosas que yo me pueda aferrar de este mundo, ninguna me salva. Es más, por más que me aferre, cuando llegue el momento de irme, todo eso, ¿qué va a pasar? Va a quedar acá. Lo que es de la tierra se queda en la tierra. Tu cuerpo y el mío es de la tierra. ¿Dónde se va a quedar? En la tierra. Por más que hagas físico-culturismo, por más que hagas fitness, por más que seas 90, 60, 90, está por demás. Tarde o temprano te vas a quedar canosa, como la periodista argentina. Te vas a morir igual. Entonces Pablo dice, después que yo entendí que por medio de la cruz Jesús me conquistó para mí el regalo de la vida eterna, yo para las cosas de este mundo ya está. No las codicio, no las busco. Sí, mientras vivo en esta vida, obviamente trabajo, me sustento,
compro una bicicleta para ir a trabajar, qué sé yo, pero no ando desesperado, no pierdo mi comunión con Dios, no dejo de servir a Dios por las cosas de este mundo, porque sé que todo eso pasará. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte, que nunca me gloríe, que nunca exalte las virtudes de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. El mundo dice, ¿para qué queremos un tipo así? Que lo único que habla es de la cruz y de los clavos y que de la sangre. No, este está para internar, que lo internen en un psiquiátrico. No importa si fuimos o no circuncidados, concluye Pablo. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Lo que importa es que recibimos la salvación y fuimos hechos una nueva persona. Tenemos la vida de Dios, una nueva vida dentro nuestro. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según este principio. Porque ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problema con estas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que no es de una circuncisión, sino de que pertenezco a Cristo. Pablo le habían dado un montón de veces 40 azotes menos uno, y había sido perseguido muchas veces, justamente por predicar que ya no son salvos aquellos que cumplen o que tratan de cumplir una ley, sino que son salvos aquellos que creen en aquel que cumplió toda la ley en lugar de ellos. ¿Cuántos están aquí? Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. ¿Podemos decir amén? Que esa gracia esté también sobre nosotros y que vivamos según este principio. La muerte en la cruz que sufrió Jesús fue la única respuesta efectiva de un Dios justo y santo para rescatar al ser humano que ya estaba hundido en la condenación a causa del pecado. El hombre, cuando fue creado, no fue creado pecador y Dios me hizo así. No, nosotros nos hicimos así. Dios no hace mamarracho, nosotros nos volvimos mamarrachos. Es como decir, ¿y por qué Dios creó al diablo? No, Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel perfecto y hermoso con libre albedrío. Él en su libre albedrío escogió volverse un diablo. Los ángeles caídos, que estaban aquí hasta hace un rato, pero que el Señor los espació con el poder de su autoridad y de su presencia, también ellos estaban en perfección. Y eran ángeles de luz. Y eran ángeles santos. Y ellos cantaban y alababan a Dios hasta que se dejaron engatusar por un político llamado Lucifer. Y los arrastró y los llevó con él, prometiéndole villas y castillas. Y ahora ellos han sido destituidos de la gloria de Dios y ya están condenados y ya no hay para ellos salida. Pero para ti, para mí y para todos los que escuchan, hay una salida. Y esa salida es que Cristo no murió por ángeles, Él vino a morir por ti y por mí en la cruz. Así que el hombre cuando fue creado no fue creado en la imperfección, Él fue puesto en honra como corona de la creación de Dios para que gobernara la tierra. Pero el hombre fue desleal. Esto de la deslealtad y de la traición fue el comienzo de la rebelión del ser humano contra Dios. No te creas, papá y mamá, que la traición de tu hijo o la deslealtad de una hija fue la primera. No, eso es típico del ser humano. Así es el ser humano. Así son los hombres. Para los pastores, para los líderes que a veces hacen tanto por la gente. La traición y de la deslealtad es tan viejo
como la historia del hombre en la tierra. El primer traidor fue Adán. La primer desleal fue Eva. Porque el hombre fue puesto en un lugar de honra para gobernar este mundo. Era la corona de la creación, pero en su deslealtad pecó contra Dios y quedó en desgracia. Se apartó, se puso bajo el señorío de aquel político que les hablé anteriormente, que ya los había arrastrado a los ángeles con él, por lo menos a una tercera parte de los ángeles. Ahora, el pecado del hombre fue transmitido a su progenie, porque lo imperfecto no puede producir cosas perfectas, porque lo que estaba manchado y corrompido no podía crear cosas santas. Así que el pecado entró por un hombre llamado Adán y se transmitió a toda la creación. Su pecado fue transmitido a toda su descendencia, de modo que todos en Adán pecamos. Cuando él pecó, todos pecamos. Pero cuando Cristo heredó justicia en él, todos fuimos hechos justos. Así que el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán y salió del mundo a través de un hombre llamado Jesucristo. En Adán todos pecamos y en Jesús todos fuimos justificados. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor y a la sabiduría? Y a la sabiduría de la salvación. Por demás es que en este mundo recibamos los premios Nobel de la paz, de la química, de la economía. Por demás está que seamos talentosos. Por demás está que tengamos reconocimientos humanos, que nos pongan calles con nuestros nombres. Nada podemos hacer a la hora que viene la muerte. Los hombres, aunque reciban honras y glorias de este mundo, ya perdieron la gloria de Dios. Y cuando se van de este mundo, todo lo dejan y allá vienen a ser como cualquiera que vivió en esta tierra, como el más vil de los hombres, excepto si recibieron la salvación. Salmos capítulo 49, verso 10 al 12. Miren lo que dice la Biblia. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios. ¿De qué les sirvió ser sabio? Y bueno, para este mundo les sirvió ser sabio. Quizás tuvo un mejor empleo, tuvo un mejor trabajo, vivió con más paz, vivió ayudando a otros. Pero el sabio, como el necio, también morirá. Y los insensatos también morirán. Y los ricos también dejarán toda su riqueza. ¿De qué sirven todas esas cosas? Y para este mundo, de repente te vas a vestir mejor que el que no tiene riquezas. Te vas a dar otros gustos, como reconocer la tierra, irte de turista, irte a un crucero, pero te vas a morir como se muere el pobre. En campaña decimos así: muere la oveja y muere el cordero. Todo se muere. Salmos 49, 10 al 12 dice: los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios, que los insensatos, y los ricos dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es el hogar eterno para el cuerpo de todos, donde ahí quedarán, permanecerán para siempre. Ponerles su propio nombre a las propiedades. Y su fama podrá ser mucha, pero después que te mueres, no durará. Morirán los seres humanos al igual que todos los animales. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Qué inteligentes que son, ¿eh? Esta es la realidad. Es así. O sea, la vida del hombre se volvió una vanidad. Es para este ratito que pasa en la tierra, pero el hombre tiene eternidad, dice la Biblia.
Y después que sale del cuerpo que vistió para vivir en esta tierra, es como ustedes vinieron en ómnibus, ¿verdad? Se subieron al ómnibus y el ómnibus lo dejó en la parada frente a la congregación, pero se bajaron del ómnibus. ¿Ustedes son el ómnibus o simplemente fueron los pasajeros del ómnibus? Somos los pasajeros del ómnibus. Y lo mismo pasa con la vida. Este cuerpo es el ómnibus, es el vehículo por el cual podemos vivir en esta tierra. Después que el vehículo se destruye, el alma no es que anda ahí tirando curvas ahí por los cementerios y a ver para dónde va. No. Cuando el cuerpo se destruye, significa hasta ahí llegó el ómnibus. Y la última parada para todos, ¿dónde es? El ómnibus lo van a estacionar en el cementerio. Y tú vas a bajarte, porque llegó tu parada. Y a todos nos llega. El ser humano después sigue. El que habitó dentro de ese bus llamado cuerpo va a ir a un lugar. O sea, el centro de la tierra donde está el infierno, o sea, el cielo preparado para aquellos que creyeron en el Señor Jesús y en su salvación, mediante su cruz. Ahora, pregunto yo, ¿cómo Dios nos rescata de esa vana manera de vivir para que no nos vayamos al infierno? Primera de Pedro 1:18 al 20. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, Adán y Eva. Y eso no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo. O sea, Dios, antes que vinieses a este mundo, antes que el hombre fuese puesto como corona de la creación, ya previó en su previo conocimiento de Dios que el hombre se le iba a revelar. Y por tanto previó un Salvador. El Cordero de Dios, Jesús, ya fue decretado su sacrificio y su muerte antes de la fundación del mundo. Voy a crear a un hombre que se me va a rebelar contra mí. Voy a crear al ser humano y se va a rebelar contra mí. Y yo voy a prever en mi hijo. Y ahí estaba el hijo. Ahí estaba Dios el hijo. Y tú vas a ir y vas a ser un hombre como uno de ellos. Y vas a pagar el precio por ellos para que aquellos que acepten y crean en tu obra y crean en tu nombre, esos sean salvos. Y dice que Dios nos eligió Dios lo eligió a Jesús como el rescate por todos nosotros antes que comenzara el mundo. Pero ahora en estos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. En estos días, Cristo nos fue revelado. Por eso, aquí está la acción soberana de Dios. Que no todos entienden esta verdad, sino a quien Dios se la revela. Por eso cuando tenemos familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, nosotros les hablamos y no la ven. O te dicen, sí, está bueno eso, sí, pero no les cambia la vida. Eso es algo que Dios quita la venda. Y cuando le quita la venda, las personas entienden y dicen, esto es así. Miren cómo es. Y se dan cuenta cómo Dios proveyó una salvación tan grande para nosotros los pecadores. Esto es algo maravilloso. Ahora, en el pasaje que hemos leído, Pablo hace hincapié especialmente en que no se menosprecie esa cruz, porque es hablando de esa cruz y predicando de esa cruz
aunque parezca locura para el mundo, los que Dios les quita la venda no es locura, sino que descubren la salvación de Dios. Para el mundo la cruz y el sufrimiento de Cristo y que murió en nuestro lugar es locura. Pero para aquellos que Dios les corre el velo, descubren el camino de la salvación. Entonces, como para algunos les es locura hablar de cruz, de clavos, de sangre, de pecado, de infierno, suavizan el Evangelio. Entonces, en los mensajes que ustedes escuchan en las iglesias es, no, Dios les ama, venga acá que Dios les ama. Venga acá, llene la iglesia, ponga una ofrenda. Hágame sentir un grande al predicarle a tanta gente. No le vamos a hablar de sangre, ni de cruz, ni de clavo, ni de infierno, porque la gente se asusta. Vamos a hablarle de que Dios les ama, que Dios los perdona, que Dios los sana, que Dios los prospera. Es más, le vamos a enseñar que todos a partir de ahora andan prosperados, bendecidos y en victoria. Y repiten el mantra, ¿no? Pero nunca le hablan de la cruz. Entonces, si no se habla de la cruz, ¿cuándo el Señor corre el velo de la mente y del entendimiento para que ocurra el milagro de creer y el milagro de ser salvos? Cuando se predica el mensaje de la cruz. Es ahí. Por eso el apóstol Pablo, cuando él iba a evangelizar a un lugar donde la gente no conocía el evangelio, él dice, yo no voy con palabras persuasivas de hueca sabiduría humana para no menospreciar la cruz. No me propongo saber otra cosa sino a Jesucristo crucificado por nuestros pecados y a Jesucristo resucitado para nuestra justificación. Yo me propongo que cuando quiero ganar gente le voy a predicar el mensaje correcto. Porque si la gente viene a este evangelio sin cruz, por más que vengan multitudes y me hagan sentir un apóstol, ellos se van a perder. Porque la salvación viene cuando Dios en su sola potestad, cuando están escuchando el mensaje de la cruz, Dios en su sola potestad les abre el entendimiento y ocurre el milagro de que entienden el plan de Dios y creen y son salvos. Tenemos mucha gente en las iglesias. Escúchenme bien, tenemos mucha gente en las iglesias que no son salvas, que son simpatizantes, que son admiradores de Cristo. ¿Por qué? Porque no les han predicado el mensaje de la cruz. Por eso una de las cosas que el Señor en estos días me ha hecho hincapié es, quiero que de manera constante vuelvas a hablar del mensaje de la cruz. Porque ese es el único mensaje que salva. No es otro. No es diciéndole a la gente que Dios te va a bendecir. ¿Cuánto? Por eso que la gente viene a la iglesia con el mismo sentido que va al pai de la umbanda, al brujo y a la bruja y al que se hace echar al que tira las cartas del tarot. Para que los santigüe, para que le saque el gualicho, para que le haga algunos pases. Así como también está la otra estrategia que para que la religión funcione, hacen poner a los líderes como los visten de maneras especiales. ¿Para qué? Para que impresionen, para que le den solemnidad, para que le den un cierto aire de importancia. Entonces ahí viene el pastor o viene el cura y le hace algo, una extrema unción, y decir, no, ya está. Ya con esto soy salvo. Eso es una afrenta. Imagínese ir con eso a Dios y decir, no, a mí me bendijo el pastor Aldo. Yo era de la iglesia del pastor Aldo. ¿Por quién murió Aldo? Aldo habrá muerto de risa, pero por alguna cosa, pero morir por los pecadores no. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es el nombre de Jesús.
Es el nombre de Cristo, el que murió en la cruz y el que resucitó al tercer día y el que está a la diestra del Padre. Ese es el único que salva. Si le va a dar un aplauso, hágalo con gana a Él. ¿Ustedes saben por qué la mayoría de las personas no se arraigan en el Evangelio? ¿Por qué la gente va y viene? Porque va y viene por otros intereses a la iglesia. No es porque se les abrió el entendimiento y vieron lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. No. Es porque tienen intereses, porque quieren que les bendiga, porque quieren que les vaya bien, porque quieren tener salud, dinero y amor. Pero ¿de qué sirve aún lograr esas cosas si no tienes la salvación? Si después te vas al infierno. Eso es terrible. Porque aún las cosas de este mundo las puedes obtener de manera muy limitada en el tiempo, pero tu alma es eterna. Por tanto, no te vayas sin Cristo, no te vayas sin creer, no te vayas sin entender la obra en la cruz. Es ahí cuando tú realmente te afirmas. En estos días, a veces parece más importante que pertenezcas a la religión o pertenezcas a algún grupo espiritual en especial. Parece que fuera más importante eso que ser salvo por medio de la obra de Cristo en la cruz. La religión y las buenas obras pueden librarte en este mundo de ir a la cárcel, pero no te pueden librar de ser condenado en la eternidad. No se olviden que el lugar donde se va no es que está la justicia del hombre la que te va a declarar culpable o justificado o justo. No, es un Dios cuya vara de justicia no es la de los seres humanos. La vara de Dios es muy alta, ni tú ni yo la podemos cumplir. Solamente Cristo en nuestro lugar la pudo cumplir. Ahora, ¿está mal cumplir los mandamientos de Dios, todo lo que podemos? No, no está mal. Pero no hacemos esas cosas para ser salvos, sino como gratitud y amor porque ya nos hizo salvos. Y hoy si damos una ofrenda o diezmamos o bendecimos al que nos maldice o hacemos las cosas, lo hacemos porque estamos agradando a aquel que nos salvó. Pero no lo hacemos para ser salvos. ¿Cuántos están aquí? No es suficiente todos nuestros actos de bondad. Ay, este hombre se aguantó 60 años a esta mujer. El cielo lo tiene ganado. No. Eso es un verso. No tiene el cielo ganado por eso. Yo no sé por qué él aguantó 60 años, pero no fue para ganar el cielo. No, esa mujer vivió el infierno en la tierra al lado de un hombre así. No. Igual va a venir un doble infierno allá abajo. ¿Por qué? Porque la salvación se encuentra en Él y en su obra en la cruz. Hebreos capítulo 9, verso 27, dice: cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Cada persona se le ha decretado de parte de Dios, después que el hombre pecó, que muera una sola vez. ¿Cuántos creen que van a morir una sola vez? Bueno, y si creen esa parte, ¿por qué no creen la otra? Que después de la muerte viene el juicio. Solo creen la mitad nomás. Mirá qué vivos. No, la primera mitad es verdad. Y la segunda también. Ahora,
si no podemos librarnos de la muerte, por más plata y famoso que sea, y por más piques que tenga, y por más que seas amigo de los grandes de este mundo, si no puedes librarte de la muerte, ¿cómo te vas a librar del Dios Todopoderoso? Dios es tan real y más real que la misma muerte. Tú dirás, bueno, pero que yo la muerte la veo. Sí, la Biblia te dice que la muerte, en algún momento verás la muerte. Pero también esa misma Biblia te dice que un día tendrás que ver a tu Creador y que vas a tener que dar cuentas delante de Él. ¿Están acá? En una oportunidad, mientras el Señor Jesús estuvo en esta tierra y cumplía su ministerio, se dio una situación que se las voy a describir ahora en Lucas capítulo 13, verso 23 al 28. Alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Entonces el Señor le responde: esfuércense por entrar por la puerta. Digan conmigo: puerta. Esfuércense por entrar por la puerta. Esa palabra puerta es tura en el griego. Recuerde, es tura, como ventura. Tura. Esfuércense por entrar por la tura, por la puerta. Esa puerta es angosta en el reino de Dios. Muchos tratarán de entrar, pero miren ustedes las palabras, muchos. A ver, si tú le preguntas a un ciudadano común y dice: ¿usted quiere entrar al reino de Dios después que se muera? Algunos le van a decir: no, después de muerto el perro, se terminó la rabia. Pero otros dirán: no, sí, yo quiero ir para el cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Hasta el diablo le pregunta si quiere ir al infierno o al cielo. El problema es que algunos son como el diablo. Quieren ir al cielo, pero que no los molesten por ser diablos. Algunos quieren ir al cielo y siguen haciendo diabluras. Entonces te das cuenta que ellos no son salvos. Porque el que entendió el mensaje de la cruz y creyó y fue salvo, ese tiene un compromiso de amor eterno por Dios. Porque tiene gratitud de haberlo librado de tan cruenta realidad y de ser partícipe del pueblo de Dios. Por eso cuando uno entiende la salvación, tú no puedes andar un poco en el mundo, un poco en el pecado, un poco acá, un poco allá, y cuando me acuerdo me voy a la iglesia, y cuando no me acuerdo sirvo a Dios, y cuando me pongo quisquilloso y ya me ofendo y me aparto otra vez. No, eso es porque no han entendido el mensaje de la cruz. Porque si tú pudieras ver lo que Jesús hizo por ti y por mí, no te apartas más. No te apartas más, tienes un compromiso y una gratitud donde todos los días le das gracias a Dios, que no estás en un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Miren lo que dijo Jesús: esfuércense a entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán fuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. De Las Piedras, de Montevideo, de Uruguay. Y vamos a la iglesia del Pastor Aldo. Dígale, Pastor Aldo, que se está ahí, que yo estoy afuera, que me abra. No, es que el jefe fue el que cerró. Ya es tarde. Ábrenos la puerta, pero Él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos, bebimos contigo, enseñaste en nuestras calles. Qué terrible esto, ¿no? ¿Cómo es posible que tuvimos tan cerca todo? Comimos, bebimos, escuchamos las enseñanzas. Estos escucharon las enseñanzas.
Entonces él le responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. ¿Qué parte no entiende? Ya se lo dije antes, en el versículo anterior, porque ahora me hacen repetir lo mismo. Dice, aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, dice, al lugar donde los mandará el Señor. Porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera del reino de Dios. Vamos a hablar de la Tura, la puerta, que era un lugar, las ciudades eran amuralladas, y había una puerta pequeña y angosta, la Tura, donde entraban las ovejas. El reino de Dios es como esa ciudad, con sus muros, y hay una puerta angosta y pequeña por donde entran las ovejas al reino de Dios. Jesús se estaba comparando en forma, en un lenguaje que ellos entendían y que sabían lo que era. A nosotros nos parece algo difícil porque dice, ¿y qué es la Tura? ¿Y qué es la puerta angosta? ¿Y qué será la puerta angosta? Bueno, es como si nosotros le estuviéramos hablando hoy a la gente de aquel tiempo, quédense tranquilos que les doy este celular y lo llamo, le paso un WhatsApp. Entonces imagínense 2000 años atrás, ¿qué era eso del WhatsApp? Y bueno, lo mismo nos pasa a nosotros con las cosas de ellos. Jesús habla de la puerta angosta. ¿Y qué sería la puerta angosta? Bueno, la puerta angosta era la Tura, donde entraban las ovejas. En aquel tiempo era una puerta angosta y pequeña que entraban las ovejas. ¿Un elefante? No, no es para los elefantes. O sea, si tú no sos oveja, no puedes entrar sino por esa puerta. Y Jesús hablaba de esa puerta y en sentido figurado estaba hablando de que Él era así en el reino de Dios. Él era la puerta angosta para entrar no a una ciudad como ellos entraban todos los días o como entraban las ovejas, sino que ahora Él era la Tura, la puerta angosta para entrar al reino de Dios. Y yo se lo voy a explicar por la Biblia, porque hay un principio en la Biblia que dice que la Biblia se explica a sí misma. ¿Ustedes quieren saber qué dice la Biblia? Bueno, lea bien la Biblia, que la Biblia le explica lo que dice la Biblia. Juan capítulo 10, verso 9. Por eso cuando uno prepara los mensajes, uno tiene que explicar lo que está hablando de la Biblia con la Biblia. O sea, saco una página de acá y digo, miren, esto acá es lo que está diciendo, explica lo que dice acá. Juan 10, 7 y 9, miren lo que dice. Jesús les dio esta explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta, y ahí está otra vez, la Tura de las ovejas. ¿Se acuerdan lo que dijo antes? Lo que era la puerta angosta, la Tura. La puerta que daba para entrar a la ciudad y por ahí entraban las ovejas. Bueno, más adelante él dice, bueno, yo les digo la verdad. En aquel momento yo estaba hablando en sentido figurado, pero ahora les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas, por donde las ovejas entran al reino de Dios. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la Tura, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí al reino de Dios serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán en ese reino buenos pastos. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Denle un fuerte aplauso. Es un deleite la palabra de Dios. Quiero hacer hincapié en algo ahora. Tanto en el tiempo de Pablo como ahora ya dije que había una estrategia que es del mismo infierno y que embobece aún a los predicadores. Y es no tener en cuenta en el menú de la predicación la cruz de Cristo. Es decir, no, eso no da resultado. Eso no vende. Hablar de la cruz otra vez, del pecado, de la sangre, eso no vende, eso no atrae a la multitud.
no recoge dinero, no trae fama, no trae estatus, porque si no te va mucha gente no tienes estatus. Tú dejas de ser un pastorcito a ser el gran pastor cuando mucha gente te sigue para este mundo, para los parámetros de este mundo. Entonces, vamos a hablar de otras cosas que atraen a la gente. Y si ustedes se ponen a fijar, presten atención, que muchas de esas mega iglesias, que yo no estoy en contra de que las iglesias sean numerosas, quiera Dios que todas sean y que todo Uruguay sea salvo, como Israel, que todo Israel será salvo a su debido tiempo. Quisiera que todo Uruguay, que toda Argentina, que toda España, que toda Ucrania, que toda Rusia, que todo Japón, que toda China sea salvo. Yo lo deseo de todo corazón, porque anhelo que las naciones sean salvas, pero no es así. La realidad es que no se va a dar de esa manera. De hecho, el Señor cuando le habla a los suyos, les dice cosas como, no temáis manada pequeña. Muchos son los que andan por el camino ancho, la puerta ancha, y muchos son los que van ahí y es el camino de la perdición, pero pocos son los que entran por el camino angosto, la puerta angosta de la salvación. Muchos son los llamados y pocos los... ¿Y qué quiere que le diga? No es que no quiera que se salven muchos, no digo que porque hayan muchos no sean salvos, pero ahí está la Escritura. Miren que no se embobezcan con las multitudes, porque las multitudes también siguen a los políticos, y siguen a los cantantes, y siguen a Vicente. Usted sabe que donde va Vicente siempre va la gente. Y eso podrá impresionar al ojo humano, pero Dios sabe quienes han creído el mensaje de la cruz. Así que más vale que cuando tengamos la multitud, como hacía el Señor, que sanaba, hacía milagros, su fama se difundía, y la multitud venía, pero Él les echaba el mensaje, el flic. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su... Uy, otra vez, la cruz era símbolo ¿de qué? De vergüenza, de dolor, de muerte. O sea, no, porque a Jesús lo seguía mucha gente, sí, lo seguía mucha gente, pero no todos eran salvos. Todas esas señales hacía Jesús para demostrar que Él era quien dice que era, el Hijo de Dios. Esas señales testificaban sobre Él, además de hacerle bien a la gente. Y muchos venían a Él, pero no todos eran salvos. Vino un rico hincándose de rodillas, pero sin embargo amaba mucho las riquezas y no fue salvo. ¿Y qué le digo? Los 10 leprosos. ¿Cuántos vinieron a Él a adorarle y ser salvo? Uno. ¿Uno en cuánto? En 10. ¿La multitud cuánto era? 10. ¿Y el que fue salvo? 1. ¿Qué porcentaje? ¿Cómo que el 1%? Ay, no digan que vienen a esta congregación. Lo primero que van a decir, ¿y quién es el pastor de este hombre que el 1%, que 1 es el 1% de 10, por favor? No, el 10%. El 10%. 1 en 10. 10 en 100 sí es el 10%. Bueno, espero que pasen a segundo Ahora bien, ¿qué es lo que se procura? Bueno, no podemos hablar solamente del mensaje de la cruz, no se pueden hablar de otras cosas. Y podemos hablar de todo el consejo de Dios. Pero esto es lo esencial. Si no está este mensaje, todo lo demás no tiene sentido de ser. Porque puedes preparar a gente moralmente muy buena,
porque viene a la iglesia. Ah, y antes robaba gallina, ahora no roba. Ah, era drogadicto, pero ahora no. Se traja todo, se disfraza con el traje, se pone corbata, agarra una Biblia grandota y ahora va todos los domingos a la iglesia. Todo el mundo va a felicitarnos y felicitarte. Pero si no tienes el mensaje de la cruz, te pierdes. Te pierdes. Por eso este es el mensaje central del Evangelio. Por tanto, mis amigos, evangelicemos, pero no diciéndole a la gente, venga que tengo un pastor, pero usted no sabe qué tipo que es. Yo lo conozco desde que era chico. Muy buena gente. Es más, yo soy primo de... No, eso no salva a la gente. Trae a la gente por los motivos equivocados. Usted tiene que traer a las personas, sea a la iglesia, a usted predicarle este mensaje. Predique a Cristo crucificado y a este resucitado. Y cuando no esté hablando de Cristo crucificado y resucitado, muéstrele usted que vive como una persona que está juntamente con Cristo crucificado y con Cristo está resucitado. Y que en su vida se note eso. Porque cristianos bautizados y no crucificados hay un montón. Por eso es que las iglesias se dividen. Por eso es que hay algunos pastores, y que le hacen fama a todos además, nos estigmatizan, de que hay pastores bandidos. Y es verdad. Porque hay pastores que son pastores bautizados, tienen patente de pastores, pero no están crucificados. O sea, pastores, profetas, que ahora está de moda, porque en los últimos tiempos abundarán los falsos profetas. Eso, patea una piedra y salen los falsos profetas por todos lados. Y ustedes tienen que cuidarse porque andan ofertando eso. Andan ofertando. No, que tú no sos perica, no. Tú sos la profeta perica. Y a partir de ahora, Dios te va a levantar y te va a usar y te va a hacer esto y va a lo otro y vas a ser famosa. Ah, no me diga. Sí. ¿Ustedes se quedan calladitos así? No, eso pulula, mis hermanos. Nunca los profetas de la antigüedad venían para felicitar a la gente. Normalmente venían para arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. No se olviden que en tiempo de Jezabel y de Acab habían muy poquitos profetas, apenas un remanente que Dios había guardado, como le dijo a Elías. Pero falsos y truchos que estaban a la mesa de Jezabel y Acab, pero de eso había un montón. ¿Por qué? Porque ellos le profetizaban lo que ellos querían escuchar. Entonces, cuando te hablan a ti, esos falsos profetas, te quieren meter a tu club, porque te hablan lo que tú quieres escuchar, o lo que tu ego herido necesita escuchar, para que te lo inflen. Como se inflaban las pelotas, ¿se acuerdan? Antes, las pelotas de cuero, y había un inflador y... ¿Para qué? Para que seas del club de aquellos profetas truchos. Pero el llamamiento no quiere decir que no haya personas que hablen de parte de Dios. No, yo no estoy diciendo eso. No menosprecio a aquellos que Dios llama para que den sus mensajes. Porque el profeta es alguien que habla de parte de Dios, inspirado por Dios. Y normalmente tienen un don o una habilidad para hablar mensajes fuertes a la gente. Por eso los profetas son perseguidos. Los truchos no son perseguidos. Los truchos son adulados. Los truchos saben que son coimeados, como Balaam. Esos son los truchos.
para que les digas delante del público cosas para que a ellos los dejen bien y a la gente, todo el mundo le haga om. Por eso, y yo les quiero decir algo, cuídense cada uno, y yo me tengo que cuidar. Yo no sé por qué he saltado con esto, pero bueno, vaya a saber por qué. Así que a Satanás no le preocupa que tengas una religión, no le preocupa que haya una multitud que vaya a tu congregación, no le preocupa que tengas la cruz también como un amuleto o como tu símbolo religioso más preciado, que te lo dejó tu abuelita con una cadenita. No le preocupa nada de eso. No le preocupa que le muestres la cruz al diablo. Pero sí le preocupa cuando el Espíritu Santo te revela la cruz de Cristo. Porque cuando eso se te revela el alto precio que el Hijo de Dios tuvo que pagar por ti y por mí. Lo recalcitrantemente pecadores y condenados que estamos para que el precio fuese tan alto. El precio fue alto porque nuestra condición era paupérrima. Entonces al diablo sí le preocupa eso. Le preocupa que se te revele de que en esa cruz Cristo llevó tu ego recalcitrantemente egoísta. Cuando se te revela eso, tú ves el amor que Dios tuvo por ti y por mí. La Escritura dice que Dios muestra su amor por nosotros enviando a su Hijo Cristo a la cruz. El Cristo, el Mesías. Dios revela su amor. O sea, Dios no necesita revelarnos ya más nada. Si tú puedes saber a Cristo, a Jesucristo crucificado por tus pecados y por los míos, ya con eso ya Dios mostró su amor. No es necesario ni que te prospere, ni que te regalen un avión o un tren o que te asciendan a CEO de la empresa donde trabajas. No. Ya con eso ya está. Dios muestra su amor al enviar a su Hijo por nosotros. Ahí ya mostró. Cuando tú puedes ver a su Hijo cruentamente, violentamente crucificado por ti y por mí, eso solamente es suficiente. Por eso el diablo le teme a la revelación de la cruz en tu vida. Pero ¿cómo se va a revelar la cruz si no hay quien la predique? Y si no hay quien la predique bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando tú comprendes que esa cruenta muerte a la cual fue sentenciado el Hijo de Dios no fue culpa de los romanos, ni fue culpa de los judíos, sino que fue tu culpa y la mía. Porque si no existiesen romanos ni judíos, igual Cristo Jesús tendría que ir a esa cruz por ti y por mí. Por todos los uruguayos, por todos los argentinos, por todos los chilenos, por todos los paraguayos, por todos los árabes, por todos los chinos y japoneses y orientales, por todos murió. Tú y yo le crucificamos. Dios tuvo que decretar la muerte de su Hijo en la cruz para que llevase tu pecado y el mío y todas las culpas que conllevaba eso. Por último, quiero leer el capítulo 53 del libro de Isaías. Lo voy a leer completamente, porque Isaías, cientos de años antes, profetizó sobre ese Jesús crucificado. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Qué mensaje? El mensaje que viene de la cruz. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Aquí el brazo poderoso es Jesús. ¿A quién ha revelado Dios Todopoderoso el mensaje de la cruz? El brazo del Todopoderoso. Mi siervo, hablando de Jesús, creció en la presencia del Dios Padre, del Señor Todopoderoso, como un tierno brote verde, como raíz
en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. O sea, Jesús no era el de la película, no era gringo, no era de ojos verdes ni de ojos azules, no era de pelo sobre el hombro, no lo era. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Quizás era narigón, quizás las muchachas lo veían y dicen, no, con este feo yo no me caso. Jesús no tenía esa atracción física, no era sensual, no era viril, no era físico-culturista, no era del estilo de Brad Pitt, no lo era. Y dice que esto ocurrió para que la gente no fuese tras su parecer. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda. ¿Quién es? Nosotros. Y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus pecados. Pero Él fue traspasado por la lanza, por los clavos, por nuestras rebeliones. Fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue golpeado en nuestro lugar. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor Dios, el Padre, el Todopoderoso, puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Él fue oprimido y tratado con crueldad en la cruz. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Ustedes no sé si han visto matar corderos o ovejas. Yo vi a mi suegro, Sandra también, matar los corderos. Usted va a matar un chancho, un cerdo, ¿verdad, Liber? Grita, chilla, apenas lo agarra, pero el corderito va mudo. Así fue Jesús. Así lo llevaron. Como cordero que fue llevado al matadero, como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, él no tenía hijos, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Él murió muy joven, con 33 años. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, dijo Isaías, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Él fue crucificado entre criminales. Fue puesto en la tumba de un hombre rico, porque hubo un hombre rico, José de Arimatea, que proveyó de esa tumba. Formaba parte del buen plan de Dios Todopoderoso, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Mira el que tienes al lado, ese es un descendiente de la obra de Jesús. Pero él disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan de Dios, el Señor, prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho
al verte a ti y a mí en la eternidad con Él. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, dijo Dios 700 años antes que Él existiera, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Y dice Dios, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos y aún intercedió por los transgresores. Si no crees esto de todo corazón, de nada sirve tu religiosidad. Por eso hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y precisamente cuando participamos de la Santa Cena, hacemos memoria de su muerte por nosotros, de su cuerpo aplastado en la cruz, de su sangre, que es la sangre del nuevo pacto que tenemos con el Dios Todopoderoso. Somos ahora un pueblo nuevo, tanto judíos como gentiles, lavados y limpiados por esa sangre preciosa y librados de una vida vana que no servía más que para pasar por esta tierra y ser echado al infierno. Vamos a ponernos de pie. Después de conocer el mensaje de la cruz, ¿te interesará apartarte de Dios? ¿Te interesará tomar en poco una salvación tan grande? ¿Pondrás excusas para no ser discipulado? ¿Pondrás excusas para servir a Dios? Hermanos queridos, la gente viene a la iglesia y no entiende. Cuando yo hace algunos años tomé la decisión de dejar mi oficio, mi profesión, mi trabajo, la gente no lo podía creer. Porque era un trabajo que humanamente me ofrecía tantas cosas que las personas desearían tener. Seguridad laboral, una economía importante, pero solo aquel que lo entiende. Esto no es para todos. Y ese paso, como tantos otros que he dado, es para hablar de este evangelio de la cruz. Es el evangelio de la gracia, pero la gracia al precio de la cruz. Vamos a orar. Padre, yo he hablado el mensaje de la cruz. Millones necesitan entender lo que hoy he hablado, Señor. Millones necesitan humillarse ante ti y entrar por la puerta estrecha que es tu Hijo. Millones tienen que abandonar la religiosidad para convertirse a ti de todo corazón. Millones tienen que hacer a un lado sus prejuicios religiosos para tener vida eterna contigo y en esta tierra una vida diferente, una vida de salvos, no una vida de tibios, no una vida de gente sin compromiso. Dios mío, ¿cuántos lo necesitan? Por eso yo quiero pedirte hoy que hagas correr este mensaje a toda persona que hable el español
y que pueda recibir este mensaje que hoy he hablado de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, que todos los que están escuchando este mensaje, como los que se han hecho presente hoy, puedan ser salvos. Al escuchar la palabra, al arrepentirse y al decirte, creo que Jesús es tu Hijo, que crucificaste en mi lugar y que resucitaste con poder al tercer día y lo has constituido como el Señor. Gracias, Padre. Encomiendo, Señor, esta predicación a ti para que tú la viralices, Espíritu Santo. Te la entrego a ti, Señor, para que seas tú el que lleves este mensaje de salvación a toda aquella persona que necesite ser salva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.